Buenas noches, compañeros, integrantes del equipo 8. Como parte de la actividad 4 del módulo 6 del Diplomado en VIH 2018 de Sydney, titular el doctor Antonio Mata Marín, vamos a realizar un foro video en Zoom sobre la coinfección de VIH y hepatitis B. Bienvenidos todos. Si les parece, nos presentamos para que nos puedan identificar claramente. Hugo Vargas, a sus órdenes, de aquí de la Ciudad de México, en la Clínica Condesa. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Trinidad Sánchez Beiza, yo estoy en el Capacit en Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Raúl Melo Acevedo, estoy aquí en Querétaro, trabajo en el Hospital de IMSS. Buenas noches, mi nombre es Jesús Hipólito López Cruz. Trabajo en el Capacit de Ciudad Juárez. Buenas noches, mi nombre es Julio César López Camacho, estoy en el SAI como responsable del Hospital Básico de Cintalapa. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar este foro hablando sobre la epidemiología de la infección por hepatitis B y VIH. Cederé la palabra por si alguno de ustedes quiere iniciar. Muy bien, doctor Hipólito, si gusta podemos comenzar con usted para que nos dé algunos datos sobre la epidemiología en relación a este tópico. Voy a hablarles un poco sobre la epidemiología de la coinfección entre el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B y VIH. Entonces, actualmente hay 33 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis B en el mundo. 2.2% de la población mundial está infectada. De los 33 millones de personas infectadas por VIH, hasta el 10% pueden estar coinfectados con el virus de la hepatitis B porque comparten las vías de transmisión. La incidencia o la prevalencia depende de varios factores, entre ellos la implementación de programas de vacunación o la etnicidad de la infección de la hepatitis B en el mundo. La Organización Mundial de la Salud divide 3 zonas geográficas del mundo entre baja prevalencia, menos del 2%, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre ellos México. Prevalencia intermedia entre 2 al 8%, países del Mediterráneo, Japón, Asia Central, Oriente Medio y Sudamérica, y alta prevalencia, más del 8% en Asia, China y África subsahariana. En ellos, el 70 al 90% tienen evidencia de haber sufrido infección por el virus de la hepatitis B. La hepatitis B se transmite principalmente en nuestros países, en Asia y en África subsahariana, a través de la vía perinatal. Y aquí podemos ver los países de alta prevalencia en rojo, los países de prevalencia intermedia en amarillo y los de baja prevalencia en verde. Entre ellos está México. Bueno, como comentamos, en el oeste, es decir, en el occidente y los países desarrollados, la vía principal es a través de la vía sexual, es la vía principal de transmisión. Y así vemos también que los usuarios de drogas inyectadas tienen aproximadamente un 8% de transmisibilidad y los heterosexuales tienen aproximadamente un 5%, pero los homosexuales son los que tienen una más alta prevalencia de infección. Estamos hablando de pacientes infectados con VIH. La transmisión sexual principalmente, como lo platicamos, nos da el 50% de las hepatitis agudas por el virus B. En Norteamérica y en Europa, más de la mitad de los pacientes HCH infectados por VIH han estado infectados alguna vez por el virus de la hepatitis B, y del 5 al 10% sufren hepatitis B crónica. Tienen un rango menor los UDIs y los que tienen un contacto heterosexual, y podríamos decir que la vía vertical tiene lo menos de significado en nuestros países. Por otro lado, la hepatitis B en el paciente con VIH tiene una influencia deleteria, ya que aumenta el estado de portador, aumenta los niveles de viremia del virus de la hepatitis B, y tiene una declinación más rápida los anticuerpos contra el antígeno de superficie.
aumenta también los periodos de reactivación, tiene una progresión más rápida hacia cirrosis y el hepatocarcinoma se presenta en edades más tempranas. Por ejemplo, en el estudio MAX se observaron que tienen un 8% más, 8 veces más riesgo de mortalidad los coinfectados en comparación con los monoinfectados de VIH o de hepatitis C, y sobre todo en los pacientes con CD4 menores. Obviamente el uso de un esquema antirretroviral donde se incluya el tenofovir va a disminuir la mortalidad. Bueno, pues eso es lo que tengo que comentar. Muchas gracias. Volvemos con la pantalla del doctor César. Gracias por sus comentarios, doctor Hipólito. ¿Alguien quisiera ampliar algún comentario al respecto, compañeros? Bueno, creo que la epidemiología que nos está dando el doctor Hugo es muy clara y como de los puntos más destacados, al menos en nuestro país, pues bueno, es que hay una prevalencia baja de hepatitis B y coinfección, ¿verdad? Fíjate que hay otro dato en el que en Estados Unidos principalmente, en Europa, los jóvenes se infectan básicamente por transmisión sexual y el segundo punto es por las drogas intravenosas. Sí, cierto. Esos pudieran ser los factores de riesgos más comunes para la coinfección, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Sí, claro. Gracias, doctor Hugo. Doctor José, ¿sería tan amable de ahondar un poquito más sobre el cuadro clínico en este contexto de la coinfección, de este binomio hepatitis B-VIH, por favor? Sí, claro. Bueno, compañeros, aquí en lo que es la coinfección de VIH y hepatitis B, pues realmente lo vamos a dividir en una infección aguda y una infección crónica. Una infección aguda pues va a ser la que se va a presentar en el lapso desde que se diagnostica hasta menos de 6 meses. En ese lapso de tiempo, en una infección aguda, pues por lo general no experimentan síntomas todos los pacientes, pero en algunos pues sí se pueden presentar, ¿verdad? Los que se presentan con más frecuencia, pues son lo que es la ictericia generalizada, sobre todo pues muy notorio en las conjuntivas por la coloración blanca. Se puede presentar cefalea, se puede presentar pérdida de peso, se puede presentar náuseas, vómitas, malestar general como tal, e incluso en algunas personas pues se puede presentar lo que es dolor en hipocondrio derecho y en este caso hepatomegalia, ¿no? Que lo lleva a ser más evidente el cuadro, pero no es como regla, ¿verdad? Una vez que evoluciona la infección de hepatitis aguda a una infección crónica, pues bueno, ahí ya sí la coinfección tiene que ver mucho en cuanto a la progresión de esta infección aguda a una crónica. El paciente coinfectado, se dice que en un paciente adulto, que por lo general cuando no hay una coinfección, la progresión a una infección crónica es de un 5% aproximadamente o un poquito menos. En la coinfección se eleva hasta un 20%, ¿sí? Por lo que hablamos que pues el paciente con VIH y hepatitis B aumenta más rápido hacia la cronicidad y también nos aumenta 5 veces o más la posibilidad de tener cirrosis hepática, al igual que un cáncer hepático. También nos habla aquí que en diferentes estudios se ha visto que el paciente coinfectado es más difícil que aún con tratamiento se pueda mejorar lo que es el antígeno E, que pueda desaparecer. ¿Por qué? Pues por toda la replicación viral en un paciente que no es coinfectado, el porcentaje que se disminuye ya con tratamiento el antígeno E de la hepatitis B es hasta en un 49% en un seguimiento de 5 años. En el coinfectado
se ha visto que solo el 12% se ha eliminado. Entonces estamos hablando de que el cuadro clínico en un paciente pues no se lleva bien el hepatitis B con el VIH porque empeora el pronóstico de la hepatitis B, al igual que la hepatitis, que el VIH como tal. Entre los puntos más importantes son que nos aumenta más la replicación viral, nos disminuye más los linfocitos CD4. Esto obviamente pues por la cuestión inmunológica de la replicación de la hepatitis B. Entonces es un virus que no nos favorece nada en la evolución clínica de un paciente coinfectado. El advenimiento de las vacunas en relación a la prevención de la hepatitis B creo que algo ha venido a aportar en la prevalencia, ¿verdad? Sí, claro. Sí, de hecho, pues esto es lo que nos va a ayudar mucho en un paciente con VIH, que está inmunizado, la progresión tanto deterioro del VIH como tal, como el de la hepatitis. Gracias, doctor José. ¿Algún comentario que quieran agregar al respecto? Pues mira, nada más puntualizar que precisamente el VIH contribuye a que la hepatitis B sea más agresiva. Correcto. Y en este contexto, si bajo este marco, doctor Raúl, nos pudiera dar su opinión, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la hepatitis B en los pacientes con enfermedad por VIH, por favor? Claro que sí. El diagnóstico de coinfección con hepatitis B no difiere de los pacientes monoinfectados. Se realiza mediante pruebas serológicas en donde el panel para hepatitis B debe contar con al menos 3 de los siguientes parámetros, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, anticuerpos contra el core y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esto nos va a dar 6 posibilidades que van desde no tener la infección, es decir, un paciente sano, hasta una infección crónica. Permítame compartirles mi pantalla. Mira, César, yo ahorita te puedo decir así a grandes rasgos en lo que el doctor Melo continúa con su presentación, que para diagnosticar hepatitis B necesitamos tener positivo el antígeno de superficie. Eso nos hace el diagnóstico de hepatitis. Y bueno, obviamente, si ya hicimos serología y tenemos ELISAs, Western blot, ya tenemos diagnosticado el VIH, tenemos la coinfección. Ya el doctor Raúl pues, nos hablará más específicamente de, me imagino, el antígeno E, el core y demás, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la diferencia entre una hepatitis aguda y una hepatitis crónica, por ejemplo? Sí, mire, aquí básicamente las tenemos. ¿Sí ven mi pantalla? No la podemos ver, ¿la puedes compartir, por favor? Ah, ok. Bueno, mira, respondiendo a tu pregunta en lo que está lista la diapositiva, pues la hepatitis aguda está en la sintomatología y está específicamente el antígeno de superficie positivo. Hay anticuerpos en IgM del antígeno core también. Y en la hepatitis crónica, bueno, ya no hay sintomatología y ya llega a estar presente los anticuerpos de superficie. Excelente. Ya está tu pantalla, ya la podemos ver, doctor. Adelante, Raúl. doctor Raúl. Perfecto. Pues entonces aquí tenemos las 6 posibilidades que nos va a dar el panel viral. Estos son los 3 parámetros con los que mínimo debe contar el panel viral, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, anticuerpos contra el core y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y nos da, como mencioné, 6 posibilidades. Un paciente sano donde los tres parámetros están negativos. La segunda posibilidad, un paciente que se haya recuperado de una infección natural y lo que vemos es la inmunidad, el antecedente de haber tenido la infección, y aquí básicamente va a estar positivo el anticuerpo contra el core y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Una tercera posibilidad es que el paciente haya estado vacunado. Esto lo vamos a ver mediante el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que va a estar positivo, y los otros 2 van a estar negativos. Una cuarta posibilidad es que el paciente presente una infección aguda,
y esto lo vamos a notar con que el anticuerpo contra el core va a estar positivo, pero predominantemente de tipo IgM, la inmunoglobulina, debe estar positiva, además del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Otra posibilidad es que el paciente presente infección crónica y, por lo tanto, aquí el anticuerpo contra el core de tipo IgM va a estar negativo y, a su vez, pues el anticuerpo IgG es el que estaría positivo y va a ser muy parecido al anterior. El antígeno de superficie va a estar positivo y los anticuerpos contra el antígeno de superficie van a estar negativos. Una última posibilidad es que el anticuerpo contra el core esté positivo, pero el antígeno en superficie negativo y los anticuerpos contra el antígeno en superficie también negativo. Esto nos daría 4 posibilidades, que podría ser una infección que se está resolviendo, una hepatitis de bajo nivel, como lo menciona acá, que sería una hepatitis B oculta, o en su defecto un falso positivo, también podría caber aquí en el diagnóstico, o finalmente una infección aguda que está en proceso de mejoría. En esta... Déjeme compartir. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos las pruebas de escrutinio que nos mencionan las guías 2018. También nos muestran estas 3 pruebas: el antígeno de superficie, los anticuerpos contra el core y los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que básicamente son los mismos. Aquí la única que no muestra esta diapositiva es la infección aguda. En conclusión, pues las pruebas serológicas las podemos clasificar en 2, en aquellas pruebas que nos sirven para el diagnóstico, que sería el antígeno en superficie, los anticuerpos contra el antígeno en superficie, los anticuerpos contra el core. Pero también hay parte del panel viral, no nos sirve para el diagnóstico, sino más bien para pronóstico y monitoreo de la enfermedad, e incluso para decidir tratamiento, como es el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno E y la carga viral. Pues no sé si respondo a la pregunta. Agregar tal vez que la parte de la clínica que el doctor José nos decía hace unos minutos, más las pruebas serológicas, también es importante la genotipificación, ¿no? Para saber qué genotipo es el que está prevaleciendo. La carga viral también, para conocer con qué carga viral iniciamos y tener metas de tratamiento, ¿verdad? ¿Algo más que Claro. queramos agregar a esta para la integración del diagnóstico, compañeros? Sí, por ejemplo, respecto en la parte clínica, una vez haciéndose el algoritmo, o sea, ubicando si la infección es aguda, lo que usted comentaba, doctor Julio, hacer todo lo que es la carga viral, hacer la genotificación, hacer los laboratorios de las transaminasas para vigilar y con estos parámetros pues ver si evoluciona la infección hacia una cronicidad y estar vigilando precisamente ya esta evolución en caso de que se presente, que ya habíamos comentado que es un 20% de posibilidades en una coinfección y sobre todo pues también pues en estos pacientes llevar a cabo el escrutinio de su check-up con ultrasonido para ver si el hígado no presenta datos de cirrosis, la descompensación en las transaminasas. Esto pues obviamente para tratar de actuar lo antes posible, ¿verdad? Y así ofrecer el tratamiento que ahorita nos va a hablar el doctor Hugo, más enfocado hacia estos aspectos ya de la evolución como tal de la coinfección. Gracias, doctor. Y en esta misma secuencia, doctor Raúl, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la hepatitis B oculta? Claro que sí. Por aquí se los voy a compartir. La hepatitis B oculta tiene que cumplir con estos criterios, que básicamente es la ausencia del antígeno en superficie,
la presencia de anticuerpos contra el core, una carga viral menor a 200 unidades internacionales, presencia de ADN viral en el tejido hepático y en algunos casos puede estar presente anticuerpos contra el antígeno en superficie, lo cual correspondería a una infección oculta por hepatitis B seropositiva. De tal manera que aquí podemos ver que la infección oculta por hepatitis B se puede clasificar en seropositiva y seronegativa, ¿verdad? Gracias, doctor. Pues básicamente. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? No, todo muy bien. Si no es así, pues, doctor Hugo, regresamos con usted. ¿Nos pudiera apoyar un poco más sobre el tratamiento de la coinfección de hepatitis B y VIH, por favor, si fuera tan amable? Claro que sí, doctor López. Mira, la estrategia terapéutica para hepatitis B y la coinfección no es precisamente la misma. Sin embargo, el objetivo sí. ¿Cuál es? Pues suprimir la replicación del virus de la hepatitis B y también del VIH, disminuir a la vez la actividad necroinflamatoria y prevenir la progresión a cirrosis y obviamente hacia el carcinoma hepatocelular. En la actualidad existen 7 fármacos activos contra el virus de la hepatitis B, los cuales ya son aprobados por la FDA, y de estos, al menos 3 son también activos contra el VIH. Entonces, en esta tabla que les estoy mostrando ahorita en pantalla, podemos ver los 7 fármacos, básicamente, con los que contamos. Los contra VIH, la lamivudina, entricitabina y el tenofovir, que básicamente esta tabla nos muestra la actividad, la dosis de cada fármaco, la duración y el porcentaje de indetectabilidad que generan contra la hepatitis B. Desde un 8.6% que genera el adenofovir hasta el 91% a los 5 años que genera el tenofovir, que es de los fármacos más usados hasta el momento. También, mira, por ejemplo, te puedo decir que el tenofovir, pues obviamente lo vamos a usar y es de los más usados en todo el mundo, y siempre se deben de incluir 2 agentes activos contra el virus de la hepatitis B para poder llegar a una indetectabilidad de este virus. Siempre debe de ir coformulado, ya sea con emtricitabina o con lamivudina, que justamente este es el backbone de la terapia contra el VIH. En dado caso de que el tenofovir no esté disponible, o pues hay algunos pacientes que lo tienen contraindicado por el daño en la función renal, se recomienda también el adefovir o el entecavir, combinado siempre con la entricitabina o con la lamivudina. Sí te puedo decir que los regímenes que sean solo con lamivudina como único agente contra la hepatitis B deben evitarse a toda costa debido al alto riesgo de aparición de resistencias. En esta diapositiva que te muestro, vemos cómo se trata la hepatitis B crónica, donde utilizamos esta combinación tenofovir, entricitabina o lamivudina, y el tiempo indefinido para dar una tasa de indetectabilidad a 5 años con el tenofovir del 91%, y en un estudio que realizó el doctor Mata sobre cómo intensificar este tratamiento con interferón pegilado 2-alfa en la coinfección con los genotipos G y H, concluyeron que es efectivo y con buena tolerancia. Hay que darlo máximo por 24 semanas este interferón pegilado. Fíjate que me gustaría también hablarte acerca de los pacientes que ya tienen enfermedad hepática terminal, es decir, el cáncer hepático, porque hay 2 complicaciones mayores en la hepatitis B. Una, la cirrosis, y otra, el carcinoma hepatocelular. El recuento de CD4 bajos en la coinfección se asocia a dichas complicaciones y la única opción terapéutica es el trasplante hepático.
Te puedo decir que en América del Norte y en Europa se observaron tasas de supervivencia similares en pacientes trasplantados, tanto monoinfectados como coinfectados. Por lo tanto, la infección por el VIH por sí misma, pues no es una contraindicación para el trasplante hepático. Ahora, mira, la indicación para derivar a un paciente hacia el trasplante incluye el desarrollo de algunos síntomas, como son la encefalopatía hepática, la citis, la hemorragia por varices esofágicas, que tenga albúmina menos de 3 gramos por decilitro y un tiempo de protrombrina menor a 5 segundos. Y bueno, pues podemos realizar el trasplante hepático. Perfecto. Bueno, entonces, ¿algún comentario que quisieran agregar? Pues sí, nada más respecto a los pacientes que tomaron tratamiento antirretroviral a base de la amibudina, antes de que se diagnosticaran hepatitis B en estos casos, estos pacientes, por ahí la literatura nos menciona que tenemos que aumentar la dosis del entecavir, ¿sí? Digo, esta es como medida, como para reforzar el esquema, los previamente tratados con la amibudina. Normalmente la dosis habitual es de 0.5 miligramos. En estos pacientes se sugiere arriba de 1 miligramo de dosis como estándar. Muchísimas gracias, doctor José. ¿Qué les parece si vamos aterrizando nuestra reunión, haciendo algunas conclusiones al respecto? Bueno, en las conclusiones de este foro debate que hemos realizado el día de hoy, si me las permiten, por favor, compañeros, hablamos inicialmente sobre la epidemiología, donde el doctor Hipólito y todos ustedes colaboramos y coincidimos en que está regionalizada. La OMS tiene regionalizada la seroprevalencia de hepatitis B, baja, intermedia y alta, donde México pues se encuentra en menos del 2% de seroprevalencia. Sin embargo, ya cuando se habla de infección de hepatitis B y VIH, pues aumenta, ¿no? Existen regiones que siguen siendo altas como Asia, como África subsahariana, por ejemplo, en relación a la epidemiología. Comentábamos también que existen factores de riesgo importantes para la coinfección, para adquirir la coinfección de hepatitis B VIH. Coincide la transmisión sexual, básicamente es de las más importantes en las vías heterosexuales, los que tienen HSH, relaciones sexuales con hombre, llega a aumentar hasta en un 50% por esta vía, y la cual por la transmisión vertical es mucho menor. En cuanto a factores de riesgo, hablábamos también que existen 10 genotipos diferentes de la hepatitis B. En relación al cuadro clínico, enfatizamos que la mayoría no experimentan síntomas en la fase aguda, pero puede existir fatiga extrema, náuseas que llevan al vómito, dolor abdominal, poluria, cólera e ictericia en algunos pacientes. Un pequeño grupo puede incluso sufrir una hepatitis en forma aguda con insuficiencia hepática que pueda considerarlo un peligro de muerte, ¿no? También puede evolucionar a hepatitis crónica que posteriormente puede dar lugar a cirrosis hepática o incluso cáncer de hígado. Revisábamos que el VIH impacta en el riesgo de evolucionar hepatitis crónica hasta un 20%, hablando de esta asociación letal, y a cirrosis 4 veces más. La coinfección con VIH existe mayor riesgo de reactivación crónica por virus de hepatitis B y en una eliminación más lenta del antígeno E en un 12%. Para el diagnóstico, evidentemente, como se discutió, la clínica será importante cuando ya tenemos diagnosticado por diferentes tipos de serología el VIH. En el seguimiento y la detección de la hepatitis B es importante la clínica, los factores, los antecedentes de riesgo, como bien se decían, la parte bioquímica de contar con unas pruebas de funcionamiento hepático, poder genotipificar de qué tipo de virus se encuentra, conocer la carga viral e incluso con técnicas no invasivas conocer qué tipo
de histología tiene el hígado en la evolución, en el momento en que lo encontramos y en el monitoreo. También, evidentemente, es importante también conocer los marcadores serológicos que vamos a tener, como el antígeno de superficie, que nos van dando una idea si tenemos una hepatitis aguda, una hepatitis crónica y los diferentes escenarios que estuvieron comentando. Hablábamos también que existe hepatitis oculta, los criterios para definirla como tal están aquí en pantallas, nada más para recordarlos un poco. Igual el comportamiento y la clasificación de los anticuerpos y la carga viral, ¿no? La presencia de tejido hepático. En tratamiento, pues, enfatizamos y coincidimos todos en que lo importante es llegar a suprimir la replicación del virus de la hepatitis B y disminuir notablemente la actividad necroinflamatoria y prevenir la progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Decíamos que al elegir un esquema se debe incluir 2 agentes activos contra la hepatitis B y el agente más común va a ser tenofovir en combinación con emtricitabina y 3-TC. E incluso el doctor Mata publicó recientemente un estudio sobre la intensificación con interferones, ¿no? Con interferón peculiar segunda generación, y se concluyó que es efectivo y también con muy buena tolerancia. Esta tablita particularmente me gusta mucho y revisábamos aquí los esquemas de tratamiento que tenemos, con inmunomodulación, como son los interferones, y todos los inhibidores de la transcriptasa con un efecto antiviral bastante importante que tienen efecto contra ambos virus, tanto el virus de hepatitis B como el VIH, dado que son partes del backbone que utilizamos. Hablábamos también de las mutaciones, como por ejemplo de la mibudina, que ya tiene muchas mutaciones. Hablábamos de la barrera genética que caracteriza cada uno de ellos y por eso la importancia de ir combinados y de tener idea de cómo estamos en la coinfección del virus de la hepatitis B y del VIH, ¿no? Así también como los objetivos de tratamiento antes comentados. Cerraríamos nuestra sesión de trabajo del día de hoy. No sé si quieran agregar algo más. No, pues eso sería todo, César. El tiempo apremia y pues ya hay que descansar, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz noche. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.